Les terminó de ir con el laboratorio. Puede recibir algunos comentarios, algunas aclaraciones y obviamente, pues, digamos, ya recibí los documentos como tal. Entonces, pues, no duden siempre en consultar cualquier inquietud que tengan. Ya les comparto la pantalla y ahora aquí la presentación. Eh, Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. ¿Ya en mi pantalla? No, profe, está No, cargando. no, señor. No, Está señor. cargando. Todavía no. Ok. Listo, Inge. Ya, Listo, ok. profe, ya se ve. A ver que nos cargue. Morado a cargar. Bueno, está abriendo ahora esta. Bueno, haciendo un pequeño resumen de análisis matricial, no sé si nos abrió el Excel o no nos abrió el Excel. Me gustaría soportarme en eso. Bueno, ya lo miraremos. Entonces, ya para hacer como una compilación de lo que fue el análisis matricial, pues recordemos que todo lo estamos hablando en función de un principio de proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones, ¿sí? Eso es lo que dijimos nosotros como una base para hacer el análisis elástico que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? ¿Por qué es elástico? Porque pues estamos diciendo que se conserva
el principio de superposición, ¿cierto? Que a mayores fuerzas pueda tener mayores desplazamientos, llámense fuerzas, ya no dijimos que es una fuerza unidireccional, sino que puedo tener fuerzas en tres direcciones y también momentos, ¿cierto? Y que también puedo tener deformaciones tanto lineales como angulares. Entonces, tengo un conjunto de fuerzas sobre una estructura. Aquí va a estar contemplada, considerada mi estructura dentro de una matriz de rigidez, ¿cierto? Donde allí eh, la caracterizo en función de atributos geométricos y en función de atributos mecánicos, dados por los materiales como tal y por la geometría de la sección, y que pensaríamos que a mayores fuerzas vamos a tener mayores deformaciones, ¿cierto? Por eso hicimos el comentario cuando ustedes se quieren hacer el modelo de los cables, porque los cables pues ya no van a tener esta configuración, no, ya pierden este principio de linealidad, ya tienen una no linealidad, puede ser que todavía trabajen en el rango lineal más bien, pero no va a ser una condición recta. Puede ser que yo tenga una línea, ¿cierto? Curva, una condición, podemos decir, inelástica, ¿cierto? Donde yo tenga una línea y para cada estado de fuerza se produzca una deformación, pero haya un punto donde el incremento de fuerzas sea diferente al incremento de deformaciones, ¿cierto? Entonces, pensemos que sea una línea, a ver si la puedo dibujar por acá. A ver, algo que fuera algo así, ¿sí? Que sí, bien es cierto, puede ser lineal, bueno, no lineal, puede ser elástica, ¿cierto? O sea que yo tengo una curva de carga y descarga que sea por la misma trayectoria, ¿sí? Pues ustedes se dan cuenta que en este par de puntos que yo tengo acá, que estoy en este rango, digamos, yo tengo un delta en desplazamientos, un delta en fuerzas, y si yo reviso por acá voy a tener otro delta en desplazamientos, otro delta en fuerzas diferente entre ellos dos, ¿sí? Entonces digamos que ya esos casos particulares para este principio no los estamos considerando, que estamos diciendo que es un principio de proporcionalidad entre fuerzas y deformaciones, donde si yo reviso acá mi delta entre fuerzas y desplazamientos va a ser el mismo que yo tenga por acá, ¿de acuerdo? Vimos un procedimiento que ya ustedes creo que lo interiorizaron, ¿cierto? La primera vez que lo planteamos, pues era algo, ¿cómo decirlo? Extraño, pues porque no sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero ya cuando empezamos con la ejecución de los ejercicios, ya nos dimos cuenta que esta es la forma, digamos, el algoritmo para dar solución. Ya sabemos que son matrices de rigidez, sabemos que son los vectores de carga, sabemos que existen unas matrices de rigidez y vectores de carga en sistema local, ¿cierto? Que son los que hemos definido, que existen unas matrices de rigidez matriz de rigidez y vectores de carga en sistema global que se obtienen a partir de un procedimiento adicional a través de una matrices de transporte, ¿cierto? O de transformación, que después tenemos que ensamblar el sistema para que la rigidez de cada uno de esos elementos nos aporte de forma global. Ujú. Tenemos un vector de cargas nodales, ¿sí? Que hay una reducción del sistema de acuerdo a las condiciones de apoyo, porque pues en nuestro sistema que es fuerza igual acá por delta, ¿cierto? Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, nuestra incógnita es el vector de desplazamientos, la fuerza es la condición externa que nos dan los ejercicios generalmente, ¿cierto? La rigidez es dada por la estructura, solo vamos a obtener los desplazamientos. Entonces, pues cuando yo tengo apoyos, tengo unas condiciones de desplazamientos conocidos. Por eso es que aquí nos permitimos hacer esa reducción del sistema. Como estamos solucionando en sistema global, ¿cierto? A nivel general de la estructura, después me toca devolverme hacia los elementos, entonces por eso es que volvemos los desplazamientos a sistema local y damos una solución al sistema secundario donde obtenemos las acciones internas, que dependiendo de la
tipología de estructura, pues yo voy a tener axiales o cortantes y momentos o torsores, ¿cierto? O todo, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta de este procedimiento? Pues yo creo que ya se hizo varias veces. No sé si se generó alguna inquietud nueva en el último ejercicio que desarrollaron, ¿no? No, profe. No, no, señor Ok. ingeniero. Bueno, una de las preguntas que me hicieron fue, oiga, ¿y ese vector de desplazamientos al final, perdón, de acciones internas al final en el ejercicio de la parrilla, qué es lo que me da? Pues recuerden que nosotros organizamos esa parrilla en función de torsión, cortante y momento. Entonces, pues, si voy a tener un elemento, no sé, voy a suponerlo, del nudo I al nudo J o del nudo uno al nudo 2, ¿cierto? Voy a tener torsión o momento torsor en el nudo uno, cortante en el nudo uno, momento flector en el nudo uno o en el nudo I, como lo quieran ver, y los tres últimos vectores o las tres últimas celdas de ese vector me van a dar torsión en el nudo J, en el nudo 2, cortante en el nudo 2, momento en el nudo 2, nudo J. ¿Sí? Ya les hago una aclaración también con respecto a eso. Bueno, pasamos entonces, teniendo esa teoría, pasamos a lo que fue nuestro elemento de carga axial, ¿cierto? Que dijimos que teníamos un solo grado de libertad para esta condición, nudo y nudo J. Ahí puedo aplicar cargas en esos nudos y solo una condición de deformación, una posibilidad de deformación, grado de libertad. Todos nuestros elementos que hemos trabajado se han compuesto de dos nudos, nudo inicial, nudo final, ¿sí? Esto se llama un elemento finito. ¿Por qué? Porque es que yo estoy discretizando mi estructura en varios elementos. ¿Es la única forma que tenemos de hacerlo? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque es que yo aquí vean este elemento de 2 metros, puedo decir que tengo dos elementos, uno que va de 0 a 1 metro y otro que va de 1 a 2 metros, ¿sí? Este de 4 metros también los puedo discretizar cada metro o cada 50 centímetros, o unos los tengo de 1 metro, otros de 50 centímetros, otro de 2 metros si quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entre más elementos tenga, más grande voy a hacer mi sistema. Y pues yo tengo que revisar si ese sistema realmente amerita que yo le incremente su tamaño. Tal vez para axial no, pues yo tengo una viga donde yo quiero conocer las deformaciones en varios puntos de la viga, pues podríamos hacerlo. ¿Cierto que sí? Esa es una forma de evaluar elementos finitos. ¿Sí? Aquí estamos planteándolo como análisis matricial, pero podemos decir que se asocia a una condición de elementos finitos. Entonces aquí yo puedo tener, si estoy discretizando todo esto cada metro, voy a tener dos elementos, cuatro elementos, 10 elementos. 10 elementos muy seguramente voy a tener 11 nodos, ¿cierto que sí? Y en cada uno de esos nodos voy a tener deformaciones. Yo puedo tener deformación, cuánto se forma acá, cuánto se forma acá, cuánto se forma acá, y tener toda esa variación de deformación. Si quisiera, puede que no sea práctico, ¿sí? De pronto a nivel investigativo pueda funcionar. Entonces, eso es una forma de obtener este análisis mucho más detallado. Adicionalmente, digamos, si ustedes ya quieren profundizar más adelante en esto, pues la teoría de elementos finitos nos permite decir que yo tengo un elemento no solo con dos nudos, sino que puedo tener un nudo intermedio. Ojo, siendo el mismo elemento, el mismo elemento. Tengo un nudo I, un nudo J y un nudo K intermedio, o varios nudos intermedios dentro del mismo elemento. Entonces, para un solo elemento, voy a tener matrices de rigidez de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Entonces es algo un poco más avanzado, más de fondo, donde ustedes pueden llegar de pronto a nivel de posgrado a profundizar. Es un tema bastante interesante asociado a la simulación computacional, ¿cierto? Análisis estructural computarizado. Entonces, bien, es bien interesante y bien muy práctico.
Entonces, aquí pues estamos en lo básico, obviamente, que es el concepto como tal del elemento finito, que tenemos un elemento finito de dos nodos, particularmente estamos viendo el de caso axial. Hicimos un ejercicio. Si ustedes quieren profundizar un poquito más en el tema de elementos finitos, obviamente desde el nivel de pregrado, hicimos una tesis con Daniela Garavito, con Nicolás León, donde ellos hicieron una simulación en un programa particularmente de elementos finitos, ¿sí? Pero ahí hablan un poquito de la teoría de elementos finitos, de cómo funciona antes de hacer la implementación. Entonces, es interesante y como les digo, es de nivel de pregrado para que los evaluadores y personas que tuvieran acceso a esa tesis, pues fuera muy práctico y sencilla la terminología que allí se maneja. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y está asociado a esa matriz, sí, a esa matriz de rigidez, a ese vector de fuerzas y vector de desplazamientos. No me acuerdo cómo se llama la tesis, pero es una validación de una conexión viga-columna en elementos de lámina delgada. Bueno, posteriormente pasamos a unos elementos de cercha, ¿cierto? Donde dijimos que también vamos a tener un grado de libertad, ¿cierto? Pero cuando lo pasamos a coordenadas, a un sistema plano de coordenadas XY, donde ya el elemento, tengo elementos no alineados a ese sistema de coordenadas, pues me toca trabajar con las proyecciones. Entonces casi que se nos convierte es en dos grados de libertad, una proyección horizontal y una proyección vertical para trabajarlo sobre ese sistema de coordenadas. Entonces, por esa razón, nuestra matriz que inicialmente era de 2 por 2, ahora la abrimos de 4 por 4, solamente para habilitar unos espacios para recibir esas componentes de transformación y que esas componentes de transformación está dada por una matriz de cosenos directores dispuesta de esta forma. Se llama matriz de cosenos directores, aunque tiene senos, ¿no? O una matriz de transformación. De pronto en alguna bibliografía la encuentra como matriz de cosenos directores. Y sobre todo cuando se habla de caso espacial, ¿sí? Entonces, pues también aquí dijimos que, ¿por qué son senos y cosenos? Porque es que aquí tengo unas relaciones de ángulos entre un sistema global y un sistema local, entonces lo que hago es una transformación y demás. Yo les envié por ahí un videito para que vieran en detalle cómo era esa transformación, ¿sí? Y fue la que estuvimos empleando. Hicimos un ejercicio, pues planteamos un ejercicio, yo creo que ustedes hicieron muchos más, y pasamos a hablar de flexión, donde la diferencia con flexión es que ahora vamos a considerar cargas en los nodos y a través del elemento, con la condición que la carga fuera perpendicular al eje del elemento, ¿cierto? Entonces dijimos que para este escenario contamos con 2 grados de libertad, ¿cierto? Si tengo cargas gravitacionales o cargas verticales, generalmente, aunque pues puedo tener este elemento vertical, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser elemento horizontal, sino que las cargas sean transversales a ese elemento. Voy a tener, si tengo aquí, hablando de cargas hacia abajo, voy a tener un desplazamiento hacia abajo vertical en I y en J, ¿cierto? Que no tienen que ser diferentes, lo hablamos, por eso es que existe este delta. Y adicionalmente existe un giro en el nudo I, en el nudo J, nudo inicial, nudo final. ¿Sí? Aquí también estamos trabajando en el elemento de flexión básico de dos nudos. La matriz de rigidez, pues, está compuesta entonces es una matriz de 4 por 4 viendo esos grados de libertad que se presentan, ¿sí? Y pues vimos que también la podemos deducir a partir del método de ángulos de giro, donde teníamos unas ecuaciones de campo para el momento inicial, para el momento final, y con esas ecuaciones y haciendo el equilibrio en la barra, ¿cierto? Considerando las cargas por otro lado, entonces pues obtuvimos unos cortantes, ¿cierto? Y la reorganizamos y pues ya empezamos a trabajar con esta matriz de rigidez para el elemento sometido a carga axial. Aquí es importante recordar que cuando te estaba trabajando elementos de flexión,
Y como mi sistema matricial no me permite trabajar cargas en los elementos, entonces yo lo que hago es que convierto estas cargas sobre los elementos en un sistema equivalente de cargas en los nudos. ¿Sí? Y por eso es que ahora, a partir de este punto, yo empecé a ensamblar un vector de cargas del elemento. Antes, pues, lo dejamos en el procedimiento, sabiendo que existía, porque lo planteamos desde un inicio en el protocolo completo, protocolo general, procedimiento general, pero aquí fue cuando ya lo empezamos a aplicar. Pues cada vez que estamos viendo un tema nuevo, entre comillas, estamos añadiéndole un poquito más, hasta llegar a la condición general, que es esta, para pórticos planos. En esta condición general de pórticos planos vemos que, pues, al ser general, pues tenemos todas las consideraciones que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? Carga axial, flexión. Entonces tengo 3 grados de libertad por cada nudo. Desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales y giros. Puedo tener cargas en los nudos, ¿cierto? Axiales o transversales. Podemos tener cargas en los elementos, ¿sí? Entonces, que si es un elemento que solamente va a trabajar a flexión, una viga, pues sencillamente sabemos que el primer vector fila, columna, el cuarto vector fila, columna, se eliminan y nos queda la matriz de flexión. Si solo tengo elementos que trabajan a tensión, atracción, ¿cierto? O sea, tensión, compresión, pues me va a quedar el primero y el cuarto vectores fila columna, o sea, la matriz de 2 por 2. Pero si es en el plano, pues me toca habilitar un espacio adicional para recibir esas componentes, como lo hicimos con las cerchas. Para el caso de pórticos, pues tenemos una matriz de transformación que debe corresponder dimensionalmente para poder ser operada. Por eso nos apareció ahora aquí este vector adicional o estos vectores adicionales, filas 3 y 6, con un 1 que lo que hace es permitirnos operar ese grado de libertad que es el momento, ¿cierto? Diciendo que ese momento está en Z y que un sistema local y un sistema global, o el sistema global más bien, coincide en Z con todos los sistemas locales de los elementos. Por eso lo multiplicamos por 1, para que no sea afectado el valor de momento. Entonces, esta es la matriz general para estructuras planas, ¿cierto? Tipo pórtico, tipo pórtico. Hicimos para ahí unos ejercicios. Y pasamos a la matriz de elemento tipo parrilla. En esta matriz de elemento tipo parrilla, aunque también es una estructura plana, ¿cierto? Como en pórticos, la diferencia es que las cargas son perpendiculares al plano en el cual está contenido la estructura. Mientras que en pórticos, vean que las cargas están contenidas dentro de ese plano, ¿cierto? En las parrillas, las cargas están fuera de ese plano. Entonces, ¿eso tiene unas implicaciones? Sí, claro que sí, diferentes con respecto a las del pórtico. ¿Cuáles son? Que ahora me va a aparecer un término de torsión en vez de términos de carga axial, ¿cierto? Entonces voy a tener torsión y voy a tener flexión, pues porque es una viga, sigue siendo una viga, pero dijimos que si tenía un sistema ortogonal entre ellos, voy a tener un elemento en el cual las flexiones se conviertan en torsiones en el otro elemento, ¿cierto? Esa parte sí la evidenciaron, sí les quedó clara de cómo una flexión se convierte en torsión, Sí. ¿sí? Sí, O señor. sea, no solo numéricamente, sino físicamente, cómo se comporta eso, ¿de acuerdo?
¿Ya me pueden ver? Ya. Ahí sí, ¿cierto? Sí, señor, ya Bueno, se Sí, puede ver. perfecto. miren, esta es mi viga. Este brazo es una viga, ¿cierto? Este otro brazo es otra viga, ¿cierto? El plano en el que están contenidos, esta estructura, estas vigas, digamos, aquí estoy agarrado en un empotramiento, ¿cierto? Acá tengo pues toda esta estructura y acá tengo otra viga. ¿Qué va a pasar? Tengo cargas gravitacionales sobre este elemento, sobre mi brazo, no sé, para mí es derecho, no sé ustedes cómo lo están viendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí está anclado la estructura al otro elemento, a la otra viga, ¿sí? Cuando le aplico las cargas gravitacionales, pues esto va a tratar de hacer así, de moverse, de flectarse, ¿cierto? Pues si trata de flectar, pues le va a pasar esto, ¿cierto? A la veo, ¿cierto? Pasa esto y como al tener esta unión con la viga, va a tratar de evitar que ocurra ese giro, pues le va a hacer esto, la va a tratar de girar, ¿cierto? La va a tratar de dar esta vuelta. Eso, y pues la estructura no quiere porque tiene una rigidez torsional, este elemento tiene una rigidez torsional que llamamos J, entonces pues es lo que va a evitar, ¿sí? ¿Algo va a dejar? Sí, algo va a dejar. ¿Por qué? Porque es que ahí nos aparecen unos giros en radianes, creo que les pusimos teta, ¿cierto? De tantos radianes es lo que se va a deformar la sección, esta es la sección, lo que se va a deformar la sección, así, esa es la sección. O sea, la queremos ver de pronto así, ¿cierto? La sección, cómo se va a deformar de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo, cuando le aplico las cargas gravitacionales a esta viga que flecta, puede verse como un volado, acá donde está anclado, pues trata de ejercer una torsión. Entonces, este elemento va a tener aquí una torsión, mientras que acá va a ser flexión. Para 90 grados, ojo, cuando es 90 grados, les dije haciendo la simulación, cuando tengo un pórtico, ¿cierto? Donde este axial de la columna se me convierte en el cortante de la viga y este axial de la viga se me convierte en el cortante de la columna para 90 grados. Cuando no es 90 grados, que es una condición más general, entonces pues voy a tener componentes, si es en pórticos de axial y cortante, ¿cierto? Si es en parrillas, pues voy a tener componentes de torsión y flexión. ¿De acuerdo? Entonces a veces es más práctica esa explicación de esa forma. Bueno, entonces ahí hablamos de los elementos tipo parrilla. También dijimos que aquí con respecto a la matriz del elemento tipo pórtico, tendríamos unos signos, ¿cierto? Un cambio de signos. Vemos que los coeficientes se mantienen prácticamente, pero unos cambios de signos asociados al sistema donde estamos trabajando, ¿cierto? Porque ahora vamos a estar trabajando en XY, pero en el plano horizontal. No es el plano vertical como lo estamos trabajando antes acá, sino va a ser en el plano horizontal. Entonces, ese cambio de plano nos implica que tengamos un cambio de signo. Y que adicionalmente, ahora la matriz de transformación, que dimensionalmente también nos tiene que coincidir, va a ser de 6 por 6, va a tener un término de 1 aquí en la mitad, porque el T es ahí bueno, es una matriz desacoplada, ¿cierto? Tenemos que ver un término de 1 en la mitad, siendo más específicamente en el segundo y en el quinto vector, ¿cierto? Que están asociados a los desplazamientos verticales. ¿Por qué? Porque esa consideración de desplazamientos verticales va a ser igual para mi sistema local que para mi sistema global. Todos mis sistemas locales o para mi sistema global. ¿Sí? Por eso es que ahí ahora está el 1, porque ese es el grado de libertad que se me va a mantener sin importar el sistema de coordenadas. Hicimos el ejercicio de la tarea y pues allí vamos.
Y ahora pues ya esto es cómo hacer nuestro planteamiento espacial para una matriz de rigidez. ¿Qué me pueden decir de esa matriz de rigidez? Caso espacial. Que ya tiene en cuenta todas las acciones internas, cortante, momento, torsión, axial. Sí, exactamente. ¿Cuántos grados de libertad puedo deducir que hay a partir de esa matriz de rigidez? ¿8? ¿Por qué 8? Bueno, empecemos por el comentario de antes. Miremos que tenemos términos de axial, ¿cierto? EA sobre L menos EA sobre L, sí, ya los conocemos. De hecho, ustedes también estarían en capacidad de armar esta matriz de rigidez, ¿cierto? Aparte que si estamos hablando de caso espacial, también vamos a tener una torsión. Y miremos que donde está el axial, en ese vector fila, vector columna, solo interviene axial. Lo mismo pasa con la torsión GJ sobre L, donde tengo torsión, aquí para este caso, el cuarto vector, ¿cierto? Fila y columna, el cuarto vector, vean, solamente voy a tener términos de torsión, GJ sobre L menos GJ sobre L, ¿cierto? Pero adicionalmente, miremos que tenemos flexión en un sentido y flexión en el otro sentido. Por eso es que ahora me aparece una inercia en X con respecto a X y una inercia con respecto a Y. Veamos este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. ¿Les parecen conocidos? Este segundo vector, este sexto vector, ¿cierto? Es mi matriz de rigidez inicial a flexión. 12EI, 6EI menos 12EI, 6EI. Ahora, como yo voy a decir que como puedo tener unas cargas horizontales, la flexión va a ir con respecto al eje menor. Entonces vean que aquí está el sistema coordenado, o más bien, en la rigidez para el elemento, aquí una submatriz de 4 por 4 para el elemento con respecto a su rigidez en el eje menor. ¿Sí? Entonces tengo una matriz de rigidez con respecto al eje mayor, la mayor inercia, y con respecto a la menor inercia. ¿Sí? Pero ven que están actuando de forma independiente cada una. ¿Cierto que sí? O sea, prácticamente casi que lo podemos ver es como que este término y este y este y este y este, bueno, digamos de este primer cuadrante, me referí a este primer cuadrante, primer vector, segundo y sexto vector corresponden al elemento de pórtico y estos, el tercero, cuarto y quinto corresponden al elemento de parrilla, básicamente. Pero ahora pues vamos a estar hablando de un sistema espacial. Obviamente así para todos los cuadrantes, los cuatro cuadrantes. Ven que tengo una división en línea punteada en esa matriz. ¿Por qué es? Pues, digamos, para facilitar su visualización, que esto corresponde al nudo inicial y esto corresponde al nudo final, ¿sí? Nudo inicial, nudo final. La pregunta es, me dijeron que había 8 grados de libertad. ¿Por qué me dicen que hay 8 grados de libertad? ¿O por qué no?
¿O cuántos grados de libertad? ¿O cómo hago para deducir de esa matriz la cantidad de grados de libertad que hay? ¿Alguna idea? Todavía estamos sacando notas. Pues por cada acción interna 2 grados, ¿no? Cuando tengo axial tengo 2 grados también. Ah, bueno, en axial sí, solo vendría siendo en X solo uno. Para un pórtico, ¿cuántos grados de libertad tengo? Para cada nudo. Tres grados. 3 grados. ¿De qué tamaño es mi matriz? De pórtico. 6 por 6. 6 por 6 6. por 6. Bueno, ahí ya como que hay una relación, ¿cierto? Tengo 3 grados de libertad, tengo 2 nudos. Entonces, 3 grados de libertad por nudo. Tengo 2 nudos. Entonces tengo una matriz de 6 por 6. Aquí también estoy hablando que tengo 2 nudos. ¿Cuántos grados de libertad tengo por nudo? Tres. 3. O 6. sea, si me dicen 3 es como decir que tengo, que es lo mismo tener una estructura plana que una estructura en el espacio, ¿cierto? 6 grados de libertad, véanlo, pero es que acá tengo, si este es mi nudo inicial, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. 6 en el nudo inicial, 6 en el nudo final, me da una matriz, un sistema de 12 por 12, ¿cierto? Para un solo elemento, ¿no? Un solo elemento. Y este es el elemento básico. Imagínense que ustedes ahí en el lugar que están, ¿cierto? Voy a suponer que es una habitación, bueno, que es una casa compuesta por una habitación, ¿cierto? En esa casa, miren, tiene 4 esquinas, miren a su alrededor, tienen 4 esquinas, ubiquen una columna en cada esquina. Y esa columna, asumiendo que están en un primer piso, ¿cierto? Cada una de esas columnas tiene abajo una zapata. Y en la parte superior, pues van a tener unas vigas a nivel espacial, unas vigas que estén uniendo esas columnas. ¿Cuántas vigas van a tener? 4. 4, sí. 4 vigas, exactamente. Tienen 4 vigas, tienen 4 columnas. Una estructura básica, ¿cierto? Un pórtico espacial básico, creo yo. ¿Cuántos nudos va a tener esa estructura? ¿8? Sí, 8, ¿no? 8 nudos, 8 y 4. exactamente. Exactamente. Tienen 4 columnas enlazadas con 4 vigas en la parte superior. En la parte inferior dijimos que teníamos unas zapatas, ¿cierto? O sea, que están ancladas al piso. Entonces voy a tener en cada extremo de cada columna, la parte superior voy a tener un nudo y en cada extremo, en la parte inferior de cada columna voy a tener otro nudo. O sea, son 4 columnas por 2 nudos, me dan 8. 8 nudos en total. Y piensen ahora que vamos a hacer el análisis espacial. 8 nudos y en cada nudo tengo 6 grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Un desplazamiento horizontal en dirección X, digámoslo así, un desplazamiento horizontal
en dirección Y, un desplazamiento vertical, o sea, en dirección Z, ¿sí? Un giro con respecto a X, giro con respecto a Z, ¿cierto? Entonces el Z será el torsor. Entonces la pregunta es, si tengo una estructura así básica, 4 vigas, 4 columnas básica, tengo 8 nudos, ¿de qué tamaño va a ser mi matriz de rigidez del sistema? ¿De qué tamaño va a ser el sistema en general, la matriz de rigidez? No, ni idea. ¿Se les ocurre algo? Digan algo. 2000 ¿Me por puede 2000. repetir la pregunta, por favor? Ustedes tienen clara cómo es la estructura, ¿cierto? 4 vigas, 4 columnas, Sí, ¿cierto? señor. Ustedes me dijeron, esa estructura, ya la estamos dibujando mentalmente, ¿cierto? En nuestro SAP mental, tiene 8 nudos. La pregunta es, si cada nudo tiene 6 grados de libertad, ¿de qué tamaño va a ser la matriz de rigidez del sistema? 48 por 48. 48 por 48. Y bueno, y suponiendo que abajo está empotrado, ¿cierto? O sea que no tengo ni desplazamientos ni giros, ¿de qué tamaño me va a quedar la matriz reducida del sistema? 24 por 24. 24 por 24. ¿Ustedes hacen eso en Excel? Seguramente sí. ¿Sería práctico ahora hacerlo en Excel? Pues así salió el ejemplo que usted había puesto del parcial, que había hecho el semestre pasado, salió como a 24 por 24, creo. Así Del que sería semestre pasado. el que nos había puesto de ejemplo para estudiar para el parcial. ¡Qué barbaridad! Pero es que miremos que de pronto si salió de ese tamaño, no lo recuerdo, la verdad, es por la cantidad de elementos. Pero ahora es que y era un análisis plano, pero ahora miremos que es un análisis espacial básico, ¿cierto? Entonces, aquí digamos que mi intención es que veamos que si ya sabemos cómo es que funciona el SAP, ¿cierto? Dentro de su algoritmo, ustedes pueden hacer esto seguramente, ustedes llegan y dicen, no, pues aquí voy a armo mi matriz de rigidez, ¿cierto? Dispongo de estos coeficientes en una matriz de 12 por 12 para el elemento 1, para el elemento 2, para el elemento, no sé, 8, que son 8, ya eso empieza a complicar. Aquí muy seguramente también voy a necesitar una matriz de transformación de 12 por 12, donde voy a tener ángulos tanto en vertical como en horizontal para poder hacer la transformación de todos los elementos del espacio a un mismo sistema de coordenadas general. Entonces, pues vean que ya el tema empieza a volverse más complejo y la estructura que estamos planteando es básica, una mesita.
4 paticas y 4 vigas, pero pues el tamaño de la matriz para esa estructura básica ya es de cierta consideración. Y pues pensemos más si vamos a plantear un edificio, ¿de qué tamaño puede llegar a ser esa matriz de rigidez? ¿Sí? Es más que ustedes tomen esa conciencia de la cantidad de, más bien el volumen de información, el volumen de cálculos que puede estar solucionando el programa cuando usted le dan el run, ¿sí? Cuando usted le dice ejecute, la cantidad de matrices, bueno, sí, de matrices que arma, pero como tal, la cantidad de ecuaciones simultáneas que puede llegar a solucionar el sistema para que usted les dé un dato. Su desplazamiento en el nudo 535 es 0.05 metros. Se mueve 5 centímetros. En horizontal, en vertical, cuántas son las rotaciones y demás. ¿Sí? Entonces, de pronto, eso no es tan evidente en el programa. A veces solo decimos córralo, ¿cierto? Ejecútelo. El programa me da la solución. Pero vean que en esa corrida, que se demorará 20 segundos, menos eventualmente, tengo unos modelos que se me han demorado días corriendo, puede llegar a desarrollar un sistema de bastante complejidad a nivel de ecuaciones. ¿Cierto? Un sistema simultáneo de gran tamaño. Entonces, véanlo. ¿Sí? Lo hemos hecho nosotros con unos ejercicios, 2, 3, 4 elementos, 5 elementos, puede ser. Ya me dijeron, no, nos salió muy grande el sistema, bueno, listo. ¿Sí? Pero miremos cómo es que lo soluciona SAP. Entonces, es más también la invitación para que SAP, que es una herramienta, bueno, o en general un programa de análisis, no digo SAP, ¿sí? SAP es porque que hemos venido manejando un programa de análisis que ustedes sepan manejar. Ahorita está el MIDAS, ¿cierto? Y Tabs, está el RCB, está StatPro, ¿cierto? Cualquiera que sea esos tipos el CIPECAT, cualquiera que sea esos programas de análisis, desde que estén bien programados, vean a ustedes la cantidad de trabajo que les va a ahorrar. Por eso es que este método matricial, digamos, fue como el boom cuando aparecieron todos los sistemas, ¿cierto? Cuando apareció toda la programación, porque me permitía hacer procesos mucho más rápidos, cálculos mucho más rápidos. Pasamos de un método de Cross, que ahorita vamos a hacer como una pequeña reseña, un pequeño acercamiento para orientar los edificios, a hacer donde en método de Cross se analizaban pórticos planos, ¿cierto? A pasar a analizar estructuras espacialmente. Entonces vean que es importante tener una herramienta, aprenderla a manejar, ¿sí? Pero lo que hicimos acá en este primer corte fue interpretar su análisis. ¿Qué es lo que yo hago cuando introduzco ciertos valores, hago ciertas modificaciones en el programa, ¿cierto? ¿Cómo es que estoy afectando mi sistema matriz de rigidez? Creo yo, no sé, que ahora la perspectiva que tenemos del programa es mucho más integral. Ya pues lo vamos a usar, lo hemos utilizado, pero vamos a verlo con otros ojos, de acuerdo a toda la cantidad de la capacidad que tiene de, de trabajo. Y que profesionalmente sea este programa o sea cualquier otro, pues es bastante conveniente, sobre todo si se dedican a la línea de estructuras, de tener una herramienta que les ayude a hacer cálculos. Básicamente esto es lo que nos está ayudando. Es una calculadora orientada al análisis y cálculo de estructuras. Bueno, y aquí cerraríamos entonces lo que tenemos de análisis matricial. No sé si ustedes consideren que vale la pena, yo les paso la matriz de transformación de una estructura en el espacio, pues no se consigue en un libro, no hay lío por eso, pero pues digo yo, es ya algo más de trabajo, o sea, la programación no va a tener, o sea, no vamos a aprender algo diferente realmente a lo que hemos hecho.
académicamente, los ejercicios que hemos hecho han sido válidos para saber cómo es que funciona el método. Aquí pues ya es un método, armar una matriz más grande, tener otro sistema, otra matriz de transformación más grande, pero el procedimiento va a ser lo mismo. Entonces no sé si ustedes quieren hacer ejercicios de análisis espacial o ya le damos la confianza al programa, al SAP. ¿No? ¿No dice nada? Al zapping. Sí, ingeniero del SAP, confiemos en el SAP. Yo confío en ustedes. O sea, más que en SAP, yo confío en ustedes. Ustedes saben que SAP es un tonto con mucho poder. Ya depende de la calidad de la información que ustedes le den al programa, ¿sí? El programa, como siempre les digo, no les va a decir, seguro que ahí son 2 toneladas, no serán 200 kilonewtons. Entonces el programa solo coge la información y la procesa y la calidad de los datos de salida depende es de la calidad de los datos de entrada mismos que ustedes le den al programa, ¿sí? Eso sí, siempre ténganlo claro. Bueno, ya terminando entonces con el análisis matricial, no sé si quieren hacer algún comentario adicional. Aquí yo ya tengo el ejercicio de pórticos resuelto. De pronto valdría la pena aquí hacer una acotación sobre el ejercicio perdón, de parrillas. ¿Dónde está mi SAP? ¿Dónde está mi SAP? A ver. Eh, parrillas. Este es el ejercicio de las parrillas, ¿no? Visto en el plano y visto en 3D. Aquí puedo decirle que me muestre las cargas. Vean que aquí yo estoy poniendo, este es mi elemento, bueno, miremos las cargas en los elementos. ¿Cierto? Aquí una carga puntual, acá una carga uniformemente distribuida. Este elemento, de acuerdo con los ejes locales, yo dije que este sea el 1 y voy de 1 a 2 y aquí voy de 1 a 3. No me acuerdo ustedes qué topología seleccionaron, ¿cierto? Pero que esa topología sí es importante, ¿sí? Esa acotación sí hizo falta previamente que digamos, en el programa, él lo ensambla, ¿sí? No tiene problema, pero yo sí necesito entender es cómo van mis ejes locales. Acá pues ya podemos ver mis diagramas de axial, cortante y momento, no se ha corrido.
Aquí pues para mirar las reacciones. ¿Cierto? Miremos que aquí me da una fuerza, ¿cierto? Que será la fuerza 3, la fuerza vertical, un momento 1 y un momento 2. Momento 1 con respecto al eje X, momento 2 con respecto al eje Y, ¿cierto? Este va a ser el nudo 3. Podemos comparar esos valores. Pues voy a compararlos con el Excel, pero pues es parte de lo que ustedes hicieron. ¿Cierto? En mi sistema secundario. En 3, uy, acá, no, esto es mis pórticos, yo quiero ver de parrillas. Ahora sí. Elemento 2. El elemento 1 que va arriba al momento 3. Vean, 65,39 es mi reacción en 3, ¿cierto? Acá me da 65,53. En 2, o sea, mi cortante en 2, ¿cierto? Será este 84,61, 84,47. ¿Sí? Momentos, pues aquí mi flector 126,49 con 126,78, 14,84 con 14,76. Y en el otro nudo, 16,25 contra 16,30, 91,40 con 91,74. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pues en parrillas también podemos chequear nuestras reacciones y nuestras acciones internas. ¿Será que va a tener axial? ¿Usted chequearon si había axial? No tengo axiales. Voy a tener cortantes, ¿cierto? 65. Bueno, acá, pues el diagrama de cortantes y ya. Recuerden que tengo una carga puntual, entonces por eso es mi diagrama de cortante. Acá tengo una carga uniformemente distribuida, por eso es mi diagrama de cortante de variación lineal. Importante, muy importante. Y flexión, pues tengo aquí un empotramiento para una carga uniformemente distribuida. Tengo un momento de segundo orden y acá tengo variación lineal. Acá puedo mirar mis desplazamientos. ¿Cierto? Tengo un desplazamiento vertical de 0,059 metros, 6 centímetros. ¿Sí? Y bueno, unos ángulos, una rotación en X, una rotación en Y de puntos 0,022, 0,003 radianes y que pues también puedo comparar con respecto a mi ejercicio que está acá. ¿Sí? O sea, acá tengo los valores del vector de cargas ensamblado, la carga puntual, y acá es donde quiero ver mi desplazamiento, el sistema reducido. Giros, punto doble 0,22, punto doble 0,3 y 6. ¿Cuánto era que tenía acá? Punto doble 0,53, ahí está, punto doble 0,58. Punto 0,58, punto doble 0,59. ¿De acuerdo? Entonces, para que sepamos que pues esta parrilla la estoy dibujando en el plano XY, ¿sí? Mientras que los pórticos lo estamos dibujando en el plano XZ para hacer el respectivo análisis. ¿De acuerdo? Y era algo que quería que viéramos
sobre la tarea que también, pues, este elemento tipo parrilla, o si ya queremos hablar de elementos 3D, van a seguir el mismo procedimiento. Entonces ya creo que ha sido suficiente con respecto a análisis matricial. No sé si hay algún comentario adicional de cierre para análisis matricial. ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció práctico el método? Sí, señor. ¿Por Sí, qué? ingeniero. Con respecto a los otros métodos que han visto previamente en cursos de análisis, ¿consideran que es más ventajoso? ¿Presenta más ventajas? ¿Prefieren otro método? Hay mucho que decir, creo yo. Yo digo, pues, si tengo un computador, pues conviene, porque me da mucha información, me da deformaciones, me da acciones internas, me da reacciones, me da de todo, siempre y cuando yo sepa interpretarlo, ¿cierto? O sea, es muy bueno, muy robusto, desde que me quede bien programado. Si no me queda bien programado, ustedes saben que un signo, solamente un signo, ya me desbarata todo el ejercicio. Entonces, es bastante vulnerable en cuanto a eso. Si ya está bien programado, no hay inconveniente. La programación pues, puede llegar a ser un poco engorrosa o un poco dispendiosa más bien, ¿sí? Pero ya tenía esa programación, pues todo fluye. Con respecto a los otros métodos que han conocido, ¿qué opinión les merece? Es como más sencillo de entender. Este método matricial, Sí, señor. en cuanto queda, en cuanto al procedimiento, Sí, señor. bueno, no sé, porque igual digamos que su fundamento, ustedes vieron que por lo menos para hacer la matriz de rigidez de las vigas, su fundamento viene de ángulos de giro, ¿cierto? Aunque pues se puede traer de otros métodos, pero digamos que su fundamento viene de la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, pues, digamos que es un poco más avanzado en cuanto a eso, pero parten de las mismas bases. ¿No? Si en algún momento, digamos, en algunas universidades ya se ha pensado en unir cursos de análisis uno y análisis 2, de hecho hay universidades que solo tienen un análisis, yo creo que el método matricial sería de los que perduraría. Si me lo preguntan a mí, yo me iría con cross, con análisis matricial y norma, básicamente. Los otros métodos, básicamente el método de los cortes, yo lo incluiría dentro del método de cross. Sí, porque ese método de los cortes es el que a mí me indica de cómo es que voy a generar mi diagrama. Me parece fundamental para el entendimiento de las estructuras. ¿Sí? Los otros métodos, ángulos de giro, bueno, pues de hecho es que ya hay algunos, incluso previamente habían cursos, hasta 3 cursos de análisis estructural, pero hay unos métodos que siguen siendo muy académicos que ya en la vida profesional pues dejan de ser tan prácticos. De pronto un método de cross, como ustedes ya lo conocen, por su naturaleza misma, puede llegar a ser de chequeo rápido, ¿sí? Método matricial puede que la gente no se va a poner a hacer todo ese análisis, pero sí es bueno conocerlo porque aprende a interpretar cómo es que que trabajan los programas. Un método de cross como un método de escritorio para fácilmente hacer un análisis estructural y obtener rápido unos valores, así sea de magnitud, de flexión, de momentos flectores, de axiales. Algo de mi experiencia profesional me dice que, o que tuve la oportunidad de dar con unos ingenieros que hacían todos sus cálculos con un lápiz y un borrador y una calculadora que solo tenía las operaciones básicas. Y en función de eso, aprobaban o reprobaban los resultados de unos modelos de análisis ultra sofisticados.
¿sí? Ellos decían, el momento tiene que dar del orden de, no sé, 50 kilonewton metro. ¿Cuánto le está dando? 10, está bajito, revise que está mal. ¿Cuánto le está dando? 50, 150, no, está muy alto, revíselo porque está mal. ¿Sí? Si uno llegaba, ¿cuánto le está dando? 45. Ah, bueno, sí, está dentro del orden de magnitud. Puede ser, ¿sí? Pero con un simple lápiz y un borrador, o sea, esa vieja escuela realmente era muy, muy práctica. Y tenía esos métodos de chequeo porque, pues, ustedes saben que a veces le confiamos demasiado la información a los computadores y si de pronto me descuidé pensando en el reality, pues entonces ahí empiezo a pagar las consecuencias. Y como siempre les digo, aquí las consecuencias en clase, las consecuencias, bueno, digamos que tienen que ver con la nota, tienen que ver con cosas vanas, pasajeras, pero en la vida profesional las consecuencias son devastadoras, ¿sí? Pueden ser críticas. Entonces, siempre, siempre me llamó la atención en la importancia que tenemos nosotros en nuestra profesión. Bueno, en cuanto al método de Cross, no sé, algo más de matricial, podemos pasar a Cross. En el método matricial, pues todavía hay más cosas en que se pueda profundizar. De hecho, hay cursos más avanzados de análisis matricial donde puedo hacer rotación de apoyos, donde puedo tener análisis de apoyos elásticos, ¿cierto? De pronto análisis donde yo contemple degradación del sistema, ¿cierto? O sea, que ya no esté trabajando análisis elástico, sino que también pueda trabajar análisis elástico, inelástico, análisis no lineal, ¿cierto? Donde yo tenga que hacer varias iteraciones y en cada iteración, por ejemplo, yo empiezo a hacer un incremento de carga en un pórtico, ¿cierto? Una carga lateral y en el momento que el momento, considerando que tengo pollos empotrados, voy a hacer por acá, a ver, voy a hacer aquí un ejercicio con ustedes. Este pórtico, por ejemplo, tengo un empotramiento acá y una carga y una articulación acá, ¿sí? Que yo empiece a aplicar la carga, ¿cierto? No estas cargas, una carga cualquiera, o estas mismas cargas, pero que las empiece a aplicar gradualmente. Aquí no me está diciendo si esta estructura me resiste o no me resiste, pero yo puedo empezar a aplicar la carga. Puede que cuando aquí llegue al 50% de la carga, 20 kilonewton metro, acá 37,5, acá 50, ¿cierto? Cuando llegue a ese valor de carga, acá yo tengo un momento de cierto valor donde sea igual al que me resiste la sección. O sea, ¿qué pasa? Que si yo incremento el momento, pues esta sección de 25 por 45 no me va a resistir más momento. Entonces, este empotramiento pasa a ser una articulación. Entonces me cambia la condición de apoyo en ese punto y no he llegado completamente al desarrollo de toda mi carga. Después sigo incrementando, no sé, llego al 75% de la carga. Aquí ya esto está articulado. Como aquí tengo una carga horizontal, puede que este apoyo se me convierta en un apoyo del segundo género. Sí, entonces me va a cambiar nuevamente la matriz de rigidez, pero vean que es un análisis paso a paso. Se llama análisis de plastificación progresiva y SAP también puede llegar a hacerlos. ¿Sí? Y entonces que cuando yo llegue al final de la carga, pues resulta que mi estructura va a tener o ha tenido unas condiciones de degradación de rigidez de comportamiento diferente. Entonces, pues, para que tengamos en cuenta que si bien es cierto que este método funciona, pues todavía tenemos harto en qué profundizar en esos conceptos de análisis matricial. Entonces es como una invitación a su curiosidad, eventualmente si les gustaría un poco más de la línea de estructuras para que más adelante puedan continuar con sus estudios. Eso tiene bastante de dónde tejerle.
Bueno, ya, me encanta el método matricial, pero pues nos toca hablar un poco del método de Cross. ¿Qué me dicen del método de Cross? ¿Qué recuerdan del método de Cross considerando que esto es un repaso? Había un factor de transporte. Estaba el EA sobre L también, creo. El I sobre L. Eso, EI sobre L. Hay un factor de transporte, ajá. Hay un I sobre L, listo. Pues, ¿qué más? Los momentos ¿Momentos de cuáles? Factor de de El empotramiento. factor de distribución, de rigidez, el extremo fijo y ya la aplicación del método del transporte y ya los otros cálculos, ¿no? Ok. Tenía una chica que nos iba a decir algo. Sí, yo dije también el factor de distribución. Factor de distribución, factor de transporte. Ok. Lo básico, cuando a mí me hablan de método de Cross, yo traigo a mi mente es que es un método iterativo, ¿sí? Y no sé si alguno de ustedes ya vio tuberías, que allá también hay un método de Cross. Si alguno ya tuvo la oportunidad. Sí, Que, señor. sí, y también utilizan Cross. Sí, señor, pero para iterar una semilla más que todo, un factor de fricción, pero pues sí, poco, por decirlo así, programable. Sí, claro, pues la idea es eso. O sea, eso es lo que tenemos de la ventaja de esta modalidad asistida así por computador, porque ya tenemos la forma de programarlo de una manera fácil. Esto pues también lo hemos hecho generalmente yo hago los primeros ejercicios en el tablero diciéndoles, ve, aquí multiplico este por este, aquí divido este por este, ta, ta, pero la idea sí es que esto lo tengamos programado pues para que tener una agilidad en el desarrollo. Pero aquí nuevamente, si no tengo una programación adecuada, pues empieza a haber una propagación de error. Bueno, si yo tengo en mente de cuando yo estuve estudiando tuberías, había un método de Cross, pero no me acuerdo si era para cálculo de presiones, velocidades, caudales, creo. Bueno, no me acuerdo, no estoy seguro. Puedo estar mintiendo, ¿sí? Ahora me dicen que factor de fricción, bueno, la verdad, ahí sí confío en lo que ustedes me dicen, pero es algo que tengo en mente. Que sea como sea, me hablan de método de Cross y yo llego es a algo iterativo. ¿Qué premisas tengo para el método? Bueno, todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero ya lo vamos a aterrizar un poco más. Y que debo tener las premisas para utilizar este método de Cross, las cuales, algunas, no se cumplen para el método de análisis matricial. Una de ellas es que la deformación por flexión es más relevante que la deformación axial. ¿Será que eso se nos cumple? ¿Sí será la deformación por flexión más relevante que la deformación axial? Sí, señor. ¿Por qué? Porque es un método para cálculo de momentos, más que todo. Bueno, interesante punto, sí, sí, sí. Pero recordemos, por lo menos el curso de análisis 1, nosotros hacemos un ejercicio o unos ejercicios de cálculo de deformaciones, ¿cierto? Y calculamos las deformaciones por flexión y también calculamos las deformaciones por axial. Y vimos que estas deformaciones por axial eran como la décima, la centésima parte de las deformaciones por flexión, ¿sí? O sea que igual las consideremos o no, no van a ser tan relevantes como las deformaciones por flexión, ¿sí? O sea, me van a afectar por allá los decimales, el quinto, séptimo decimal, ¿sí? O sea, que no va a ser tan representativo como lo es la deformación por flexión, ¿sí? Esto sigue aplicando. En el método matricial, pues el programa me evalúa todas las deformaciones y las incluye allá, ¿sí? Aquí pues estamos diciendo por
para simplificar, solamente nos vamos a concentrar en las deformaciones por flexión y por lo que nos dices es que es un método que nos va a permitir el cálculo de momentos, entonces también por eso estamos direccionados a solo considerar ese tipo de deformaciones. Muy bien. Momentos de empotramiento perfecto en las barras. ¿Qué consideran de eso? ¿Será que las barras tienen momento de empotramiento perfecto? Sí, esas no eran las que se consideraban doblemente empotradas. Bueno, es que una de nuestras premisas, como ahí bien nos dice, vamos a decir que eh, utilizamos las tablas de empotramiento como una solución inicial, ¿cierto? Una solución inicial. Sabemos que nuestras barras no van a estar doblemente empotradas, pero va a ser una solución inicial porque necesitamos una base para desarrollar nuestros ciclos de solución, ¿sí? Nudos rígidos. ¿Cómo son esos nudos rígidos? Porque si tengo dos elementos, pensemos viga columna, que entre ellos están formando un ángulo de 90 grados, ese nudo va a girar completo de manera que en su condición deformada también va a estar formando un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Barras indeformables. ¿Qué será eso? ¿Y ya presentan algún tipo de refuerzo? ¿Cómo? ¿Que presenta algún tipo de refuerzo? ¿Qué? No, pues como dice que son indeformables, al igual por lo que Ajá. están empotradas. Cuando habla de refuerzo, para mí son varillas que incluyo dentro de un elemento de concreto, ¿sí? Y aquí estamos haciendo un análisis en general que no está asociado a ningún material en particular. O sea, no me comprometo con el concreto, sea que me guste o no me guste. No me comprometo con el acero, ¿sí? Este análisis nos va a servir para cualquier material. Lo mismo lo que hemos hecho previamente para el análisis matricial. Barras indeformables, ¿qué quiere decir? Que no van a sufrir acortamiento. Pues como no estamos teniendo en cuenta deformaciones axiales, aquí estamos diciendo que no van a sufrir ningún acortamiento, ¿sí? Esto nuevamente es una aproximación, una simplificación del método. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos ejercicios en análisis matricial y vimos que los elementos sí se pueden sufrir un acortamiento, ¿cierto? Aquí, pues como vamos a aislar el efecto de la flexión, por eso decimos que son barras indeformables. Y vamos a decir que son barras prismáticas de sección constante, ¿de acuerdo? Eso sí creo que esa premisa habla por sí sola. Barras prismáticas, o sea, secciones rectangulares, generalmente son las que empleamos nosotros en el sentido práctico. Podemos aquí inventarnos cualquier sección, pero pues en la vida práctica, en la vida profesional, que no creo que vayamos más allá de secciones circulares, ¿cierto? Por costos de formaleta y demás. Entonces, pues vamos también a alinearnos a eso. Si tuviéramos otro tipo de secciones, pues también buscaríamos que fueran prismáticas de sección constante para que se nos cumplan las premisas. Académicamente, desde el dibujo, desde el papel, todo nos funciona, ¿no? Pero pues también pensemos que esto lo estamos orientando hacia un sentido práctico profesional. Momentos de empotramiento que ustedes ya los conocen, ¿cierto? Ya los tienen. Aquí vuelvo a traer a colación estas imágenes. Son información de los momentos de empotramiento. Y este es un pórtico general que se puede desarrollar por el método de Gross, ¿sí? Pues por varios métodos, pero en particular, ahorita lo vamos a solucionar por el método de Gross. ¿Qué tiene este pórtico? Miremos, tenemos volados. Me gusta porque es que en este pórtico yo encuentro volados, ¿cierto?
Encuentro apoyos articulados, aquí en el nudo A y en el nudo H. Encuentro apoyos empotrados, aquí en el nudo G, en el nudo I, en el nudo J, ¿cierto? Encuentro diferentes tipos de condiciones de carga, cargas aquí en el extremo, en el nudo final, cargas concéntricas en la mitad del elemento, cargas excéntricas, ¿cierto? Ladeadas con respecto al eje del elemento, cargas uniformes, de pronto aquí me faltaría incluir unas cargas laterales, ¿cierto? Que también pueden llegar a ser. Voy a tener elementos o nudos, más bien donde se unen dos elementos, donde se unen tres elementos de forma rígida, donde se unen cuatro elementos, ¿cierto? Un ejercicio bastante completo realmente, con cierta geometría, con ciertas características de todos los elementos. Y en este ejercicio, pues como se hacía antes, ¿cierto? Para este nivel de complejidad, como se hacía antes, era que se planteaba de esta forma los cálculos. No sé si para ustedes sea familiar este esquema. Pues digo, para los chicos que estuvieron análisis 1 conmigo, pues creo que sí es familiar, creería yo. Sí, señor. Sí, ingeniero. ¿Sí? No es que se tenga que hacer necesariamente así, lo que pasa es que antes pues se hacía un plano, pues pensemos que aquí solo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos, 10 elementos, ¿cierto? Pero si tengo un pórtico de un edificio, pues pensemos que vamos a tener mucho más elementos, entonces lo que se hacía es que bueno, ni siquiera se imprimía, se dibujaba un plano en el cual se pudiera rayar para poder hacer los cálculos. Y cada cosa de estas es un ciclo de Cross, un ciclo de Cross, un ciclo de Cross que ahorita vamos a volver a estudiarlo, ¿sí? Todo esto es un ciclo de Cross, hasta donde esté la primera línea, cierro el primer ciclo, cierro el primer ciclo, cierro el ciclo, y después hago doble línea y totalizo, ¿sí? Generalmente se planteaba así, con unos factores de distribución que están ahí marcados, con unos factores de rigidez, que ya vamos a mirar cómo se calcula, ¿sí? Pero digamos que esto es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Unas iteraciones. Oiga, no puede ser. Voy a irme un poquito más atrás, porque pues necesitamos saber si todos estamos hablando de lo mismo. Eh, a ver si todos vamos a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Yo me fui de una vez a pórticos, pero pues pensemos que la historia de Cross viene a partir de este esquemita que ustedes lo encuentran en los libros, ¿cierto? Que partiendo de lo que ya conocemos de análisis matricial, pues acá tengo una estructura de cuatro elementos. Cada elemento pues tiene una topología, ¿cierto? Cada elemento tiene una topología y yo voy a poner una condición de cargas en ese nudo central de los elementos. De ahí yo sé que ese momento verde, o más bien si hago sumatoria de momentos, más bien, yo sé que ese momento verde que está dispuesto en la mitad del elemento va a ser igual a la sumatoria de los momentos 1, 2, 3, 4 de los nudos que están allí marcados. ¿Cierto que sí? Ya sabemos que aquí también, bajo esta otra configuración, ese nudo verde, o en ese nudo donde también tengo otro momento de magnitud m, va a tener una reacción en los nudos 1, 2, 3, 4, considerando que están así. Uno a la
derecha, 2 arriba, 3 a la izquierda y 4 abajo. La pregunta es si ese momento o todos esos momentos van a ser iguales. El momento 1, el momento 2, el momento 3 y el momento 4. Depende. ¿De qué depende? Sí, es simétrico. Si es simétrico. En el caso de la izquierda es simétrico. ¿A qué nos referimos con simetría? Tiene las mismas características. ¿De qué? Puede ser de longitud, de carga, de... ¿Puede ser? Sí. ¿Y la topología? Pueden ser iguales, sí, solo sí. De hecho, puede que bajo el esquema de la derecha, el momento 1, el 2, el 3 y el 4 también sean iguales. ¿Cierto que sí? De pronto la palabra no sería simetría. ¿Por qué? Porque el dibujo de la izquierda yo traté de hacerlo simétrico, o sea que fuera igual la longitud de los elementos. Por eso, adrede, el de la derecha no dice igual la longitud de los elementos, ¿sí? Pero bajo ambas consideraciones, puede que mis momentos M sub I, digámoslo así, sean iguales, o puede que no. De hecho, el caso general es que no. ¿Por qué? Porque resulta que en la topología, como ustedes bien lo están diciendo, cada elemento va a tener, por lo menos aquí el elemento 1 va a tener un material, va a tener una sección asociada a la inercia y va a tener una longitud, ¿cierto? Entonces, ustedes por allá me hablaron de una rigidez. ¿Cómo era la rigidez? ¿Quién fue? Siempre le he dicho la culpa a Luis Miguel. No sé si Luis Miguel fue el que me ayudó esta vez. Que me dijeron que era EA sobre L. Sergio Pro. Sergio. Les confundo la voz. Sergio. Bueno, también tengo dos Sergios. Voy a decir un Sergio. Sergio me dijo que era EA sobre L. Ojo, aquí no puede ser EA sobre L porque A, el área, está asociada a nuestras deformaciones axiales. Aquí tenemos son deformaciones por flexión, entonces por eso les hice la aclaración en su momento, I sobre L, que es nuestro factor de rigidez. Por eso por allá en las matrices de rigidez que vimos en algún momento de flexión, esos eran los términos que teníamos. I sobre L, L a la 1, L a la 2 o L a la 3, ¿no? I sobre L. Y digamos que si todos son iguales, I y L, pues obviamente aquí va a tener el 25% del momento. Si tengo alguna de esas características diferentes, pues ya entonces a cada barra le va a corresponder algo diferente de momento, siendo que a la que sea más rígida, a la barra que sea más rígida, le va a corresponder un poco más de momento, ¿cierto? A la más responsable le dan más que hacer. Acá, bajo este esquema, puede que tenga los diferentes eh, parámetros topológicos, pero que el factor EI sobre L me dé el mismo para acá, el mismo para acá, el mismo para acá, el mismo para acá. ¿Sí? Los cuatro elementos. ¿Cómo? Pues teniendo diferentes materiales o diferentes inercias o diferentes longitudes. Bueno, aquí las longitudes ya son evidentes, ¿no? Puede que aquí me dé lo mismo, puede que aquí no me dé lo mismo, ¿sí? Pero entonces es para ir un poco más allá, de que no nos confiemos de que porque se vean iguales, deban tener el mismo momento. O porque sean diferentes, no tengan el mismo momento, ¿no? Que tengan el mismo momento, si es algo ya demasiado casual, creo yo. Bueno, vamos a ver cuándo pueden tener el mismo momento, ¿sí? Particularmente para esta crucecita que se encuentra generalmente en los libros cuando se aborda el método de Cross. Entonces, lo que yo les digo es, sin comprometerme, yo M1 o M sub I va a ser el momento. La sumatoria de los M sub I va a ser el momento total.
que si son iguales será el 25%, sí, ok, pero si no, van a ser M1, M2, M3 y M4. Para este caso que estoy teniendo 4 barritas. Conociendo este factor EI sobre L, ¿cierto? Que es la rigidez de mi elemento. Entonces, lo que voy a hacer es que calculo cuánto le corresponde de ese momento total, de ese M, cuánto le corresponde a cada barrita. O sea, este factor lo voy a distribuir para cada elemento, ¿cierto? En función de un factor de distribución, que a su vez ese factor de distribución depende de la rigidez de cada elemento. ¿Cómo se calcula ese factor de distribución? La rigidez del elemento sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que llegan a determinado nudo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver acá? Pues solo de reemplazar acá el K por esto. El EI del elemento I va a tener un material, una sección, una longitud, ¿cierto? Sobre la sumatoria de todos los elementos que llegan al nudo, que eso es importante, a veces pecan por eso. Solo lo que llega a ese nudo. A veces hay unos manuales de estructuras metálicas donde me dicen calcule el factor de rigidez como I sobre L. ¿Por qué? Porque es que como si considero que el material es constante, llegado el caso, no siempre va a ser así. Si considero que el material va a ser constante, pues lo factorizo acá de esa sumatoria y lo cancelo con el de arriba, por eso es que me da lo mismo. Pero en general, este es mi factor de rigidez. ¿De acuerdo? Mi rigidez y ese factor de rigidez o con esa rigidez, puedo obtener más bien mi factor de distribución. Y asimismo, tengo el factor de transporte que me decía Sergio, creo, que se considera de 0.5 para secciones prismáticas. ¿Por qué es ese 0.5? Voy a volverme por acá. ¿Por qué es ese 0.5? Por esta razón. Estamos nosotros considerando que tenemos barras doblemente rígidas, doblemente empotradas, ¿cierto? Pero cuando yo libero en un extremo el giro, ¿cierto? Pongo un momento acá de 4EI sobre L por teta I, liberando este giro. En el extremo opuesto voy a tener la mitad del efecto, ¿cierto? Que aquí fue donde sacamos el método de ángulos de giro. Si son las ecuaciones de momento para método de ángulos de giro. Cuando libero un extremo, voy a tener el 50% del efecto en el extremo opuesto. Lo mismo pasa aquí, en el nudo J. Cuando libero ese extremo, obtengo la mitad del efecto, aquí es 2, la mitad del efecto, y aquí en el extremo opuesto. Por esa razón es que mi factor de transporte en estas secciones prismáticas es de 0.5. ¿Sí? A veces esto se vuelve tan mecánico que me dice, no, ese resultado multiplíquelo o divídalo entre 2 y ya. ¿Por qué? Ah, no, yo no sé. Siempre lo hicimos así. No, pues la idea es que aquí nos vayamos con un poco más de criterio, diciendo que más que hacerlo así, es porque viene de un efecto cuando yo estoy liberando el giro en barras doblemente empotradas. Recordemos que una de las premisas que tenemos allí es que voy a tener barras doblemente empotradas, pero mi estructura, no todas las barras van a ser doblemente empotradas. Entonces, yo tengo que liberar los giros y por eso me está apareciendo ese efecto. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí?
No, señor. ¿No hay preguntas? ¿Sí sigue siendo resumen, repaso, hasta dónde vamos? Sí, ingeniero, hasta ahí vamos bien. Los chicos que no estuvieron conmigo en el curso pasado, Sí, sí, señor, hasta ahora vamos bien. no, seguro que vamos a seguir bien. Entonces, porque la idea es cuando veamos pórticos con desplazamientos, ya todo esto nos quede, o sea, estoy yendo como muy abajo, muy desde el inicio, para que cuando lleguemos al tema de este curso, todo nos fluya. Método de Cross, ta, 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 ta. Bueno, podemos empezar por este ejercicio. Tenemos tiempo apenas como para desarrollar este ejercicio. Vean que es una viguita de dos luces, 8 y 6 metros, con una carga uniforme de 2,5 toneladas metro y de E constante. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con E constante? Que tengo el mismo material y la misma sección. ¿Sí? No sé cuál material, no sé cuál sección, pero pues es la misma, es constante. Podemos poner un concreto de 20.000 megapascales y podemos suponer una sección de 25 por 45. Voy a suponerlo. Lo que sé es que los dos elementos tienen la misma sección. ¿Se acuerdan cómo es el procedimiento para desarrollar ese cross? ¿Qué es lo primero que hago? Puede hallar el factor de rigidez o, pues de una sola vez el de distribución. Yo puedo calcular rigideces, ¿cierto? Ahí estoy calculando el factor de rigidez, la rigidez K. Ahí lo que hice fue volver a dibujar, bueno, planteando la topología de ese ejercicio, ¿cierto? Donde tengo tres nudos y dos elementos. Yo tengo en el nudo 1 un momento de 1 hacia 2, ¿cierto? En el nudo 2 voy a tener un momento de 2 hacia 1 a izquierda y un momento de 2 hacia 3 a derecha, ¿cierto? Y en el nudo 3 voy a tener un momento de 3 hacia 2. ¿Sí lo planteaban así? Conociendo eso, pues sabemos que la rigidez K va a ser EI sobre L, pues sabiendo que el EI es constante, ¿cierto? Para mi elemento 1, EI sobre L va a ser EI octavos, o pues si lo quiero calcular numéricamente, pues el valor va a ser el mismo, ¿cierto? Elemento 2 va a tener rigidez de EI sextos, ¿cierto que sí? Ahora me dice que calcular ¿qué? ¿Para qué me sirve obtener ese factor de rigidez? Para el Para el factor de de distribución. distribución. Factor de distribución. Bueno, cuénteme cuánto van esos factores de distribución. El del 1 y el 3 deben ser 0 El del 1 y el 3 deben ser cero. ¿Por qué? por el tipo de apoyo, que es un empotramiento. Ok. ¿Qué implica eso? Pues que como es un factor de distribución de momento, ¿cierto? Así se llama, factor de distribución de momento. Lo que pasa en el apoyo 1 y 3 es que es un empotramiento y un empotramiento me permite tener momento. Entonces, por esa razón es cero, lo que nos dice Juanita, ¿cierto? Sí, señor.
es cero, o sea que no voy a distribuir, sino por el contrario lo que voy a hacer es acumular momentos. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa con esos apoyos empotrados. Y acá en el nudo 2, pues voy a tener un factor de distribución de 2 hacia 1 y voy a tener un factor de distribución de 2 hacia 3. ¿Cuánto me dan esos factores de distribución? De 2 hacia 1.429. Ajá. El otro sería .571. Punto 571. Bueno, aquí lo que yo debo garantizar es que la suma de esos dos factores de distribución me dé 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el momento que yo voy a tener ahí lo reparto un pedazo para esta barra y otro pedazo para esta barra. Si los dos no me suman 1, quiere decir que estoy perdiendo momento. Si los dos me suman más de 1, quiere decir que le estoy añadiendo momento al sistema y no es así. ¿De acuerdo? Tiene que sumarme 1. ¿Cómo lo hicieron? Pues aquí Juanita nos dijo, aquí en 1 y en 3 son 0, ya están puestos allí por la misma razón que ella nos dio. Y yo puedo decir que e y octavos, acá bueno, es como si factorizara el e y octavos, e y sextos más e y octavos, factorizo aquí abajo el ei, factorizo aquí arriba el ei, me queda un octavo sobre un octavo más un sexto, 0.43, 0.57 al lado opuesto, ¿no? Aquí lo que me está cambiando es el numerador. 0.43, 0.57 me está dando 1. ¿Y ahora qué hago? Se coloca el factor de transporte. Factor de transporte. Dijimos que era 0.5 para todos los elementos, ¿no? ¿Qué más hacemos? Momentos de empotramiento. Momentos de empotramiento. ¿Por qué? Porque recuerden que esa es nuestra primera solución, es nuestra primera premisa. Nuestra premisa de la solución del ejercicio. Entonces, momentos de empotramiento. Tengo una carga que es uniformemente distribuida. ¿Cuáles son mis momentos de empotramiento? ¿Cómo los calculo? Sería con las tablas. Ahí sería WL sobre 12. L cuadrado sobre Perfecto. WL cuadrado sobre 12. Me dan estos valores con esas tablas que ustedes me dicen. Momentos de empotramiento, WL cuadrado sobre eso, WL cuadrado sobre 12, teniendo en cuenta el signo, ¿no? Me confirman si me da 13.33 y 7.50. Ingeniero, da lo mismo. ¿Da lo mismo señor. que tengo ahí? Ok. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estos momentos de empotramiento entonces? Que aquí en este elemento de la izquierda, en mi elemento 1, en el nudo 1, tengo un momento de 13.33. En el elemento 1, en el nudo 2, o sea, aquí en el costado derecho del elemento 1, 13.33 negativo, acá. En el elemento 2, a izquierda tengo 7.5 y a derecha tengo menos 7.5. ¿Qué veo ahí? Pues que en el nudo 1 y en el nudo 3 no me afano tanto, ¿cierto? Pues tengo unos valores de empotramiento, sí, pero pues como son empotramientos, ese tipo de apoyos lo soportan. Pero en el nudo 2, por un lado tengo 13.33 y por el otro lado tengo 13.5. O sea que este nudo no está en equilibrio, ¿cierto? Porque por un lado me está dando una cosa y por otro lado me está dando otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese desequilibrio es el que me da inicio a mi ciclo de Cross.
¿De cuánto es el desequilibrio? Pues aquí yo lo tengo en amarillo. 5,83, ¿cierto? Menos 13,33 más 7,5 me da menos 5,83. Este es el desbalance que ocurre en ese nudo. Entonces, ¿qué hago? Pues que me toca ese desbalance de menos 5,33, aplicarlo a ese nudo para que me quede balanceado. Entonces, si el desbalance es de menos 5,83, ¿qué me toca hacer? A ponerle un momento de más 5,83 en este nudo para que todo este me dé cero y le recupere el equilibrio. ¿Cierto que sí? ¿Si era así que lo hacíamos? Entonces, como yo le voy a poner en ese nudo un momento de más 5,83 para que este nudo me quede en equilibrio, ¿cómo pongo ese momento? Me toca repartir el 43% de ese 5,83 a este costado y el 57% a este costado que es más rígido. ¿Por qué es más rígido? Porque tiene una menor longitud, ¿cierto? Recuerden que la rigidez es cuando tengo un material más rígido, tengo mayor rigidez. Bueno, un material más resistente, más bien, tengo mayor rigidez, de mayores prestaciones. Si tengo una mayor inercia, una mayor sección, tengo más rigidez. Pues si tengo mayor longitud, tengo menor rigidez, por eso es que está en el denominador. Es inversamente proporcional. Entonces, donde tengo elementos más cortos, voy a tener más rigidez. ¿Cuánto me daría esa distribución de 5,83 en 43% y en 57%? Dos punto cinco. 2,5, ¿sí? Entonces, ojo, vean acá que yo puse 2,51 y en el 57% puse 3,32. Estos dos me tienen que sumar este 5,83. Estos cuatro tienen que sumarme 0, ¿cierto? Para que esté el nudo en equilibrio. Pero resulta que cuando yo pongo un momento, ¿cierto? En un extremo de una barra, en el extremo opuesto, va a sufrir la mitad del efecto. A eso es lo que nosotros llamamos el factor de transporte. Por eso es que este 2,51 le transporté la mitad del efecto acá, de 1,25, de este 3,32 transporté la mitad del efecto hacia su extremo opuesto, 1,66, y ya primero encontré el desbalance, después hice el balance acá, y después hice el transporte, y ya tendría solucionado mi ejercicio. ¿Cierto? Posteriormente, ¿qué hago? Como mi solución inicial es el momento de empotamiento, a partir de allí empiezo a sumar todos los ciclos de Krauss. Aquí este es muy rápido porque me salió en un solo ciclo, porque es un recorderis, ¿cierto? Entonces, 1333 más 1,25 me da aquí algo, menos 1333 más 2,51, aquí tengo un valor, más 7,50 más 3,32 me da aquí otro valor, menos 7,5 más 1,66. Ustedes me dirán si dan esos valores. 14,58 menos 10,82 más 10,82 y 5,84. Qué pena, profe, no le entendí. Ahí son el valor de las reacciones, ¿cierto? Se me No, cortó. son los momentos. Esos Ah, son los vale, eso momentos. lo Son los entendí. Ya, momentos. pero le iba a preguntar. Bueno, Recuerden que el resultado de este método son los momentos.
Entonces, por eso, como la primera solución que yo supuse fue 1333, ¿cierto? Que estuviera la barra doblemente empotrada. Entonces, después me di cuenta que si fuera doblemente empotrada, existía aquí un desbalance que me tocó hacerlo, me tocó ajustarlo. Entonces, apliqué el balance distribuido en función de esos factores de distribución, ¿sí? Y posteriormente apliqué el factor de transporte por el efecto en el extremo lejano de algo o de una acción que yo aplique sobre el extremo cercano, digámoslo así. Si los valores se están dando, vean lo que acabamos de hacer en el método de Cross. Esto es lo que hacemos en el método de Cross, básicamente. Primera solución, solución empotrada. 13, aquí da 1333, ¿no? Solución empotrada. Donde aquí digo que tengo un valor, tengo el mismo valor, w cuadrado sobre 8. Acá tengo un 7,5, acá tengo un 7,5, ¿sí? Pero en este nudo 2, había un desbalance de 5,83. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes cogen acá este pico de arriba y este pico de abajo con la mano y empiezan a oprimirlo, 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 de manera que este desbalance se reduzca, se haga cero. Cuando se hace cero, como se vio acá, pues entonces obtengo un valor, pues uno baja y el otro sube, ¿cierto? Obtengo un valor de 10,82. Pero al hacer este desbalance, resulta que acá, esta puntica de la izquierda empieza a subir. Cuando yo empiezo a bajar esto, acá empieza a subir un poquito. Cuando yo subo esto, aquí empieza a bajar un poquito, ¿sí? Palabras más, palabras menos, muy lúdicamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reduciendo ese desbalance para llegar a obtener el equilibrio, que fue lo que obtuvimos acá. ¿Mm? Sabemos que la respuesta van a ser momentos, aquí están dispuestos los momentos, 14,58, 10,82 en el nudo 2, 5,84, perdón. Ya con esos momentos podemos calcular los cortantes, ¿cierto que sí? Y hacer su respectiva gráfica de cortantes. ¿Cómo se calculan estos cortantes? Por equilibrio. Si lo recuerdan cómo se plantea, ¿verdad? Péguenle una repasadita al método de Cross y nuestra próxima sesión continuaremos con ello, ¿sí? Miremos a ver cómo lo estamos planteando acá, miremos a ver cómo se estaba planteando el semestre pasado y pues cualquier inquietud ya empezamos a abordarla el próximo jueves para hacer nuestra nivelación de la temática de Cross y que todos partamos sobre la misma base. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Listo, Bueno, ¿alguna ingeniero. Hasta inquietud? luego. Hasta luego, chicos. Feliz día. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, Bueno, buenos días. Disculpe, señor. ¿nos permitiría un momento para enseñarle lo de los planos? Listo. Ah, bueno, eso es importante. Recuerden que ya terminamos Cross y empezamos método eh, norma, para que no dejen pasar lo de los planos en alto. Entonces, si quieren, se queda conmigo, ya los demás, si quieren, también ya pueden retirarse. No hay lío. Gracias. Bueno.